Hola, 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 ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? En el día de hoy nos acompaña el nutriólogo Mario Mejía, el cual ahorita nos va a dar una plática un poco corta, una entrevista acerca de los temas más relevantes de la nutrición, preguntas que nos hicieron a través de Facebook, a través de TikTok, Instagram y por medio del canal de la radio. Es un gusto para mí presentarlo, licenciado. ¿Podría hablarnos un poquito más sobre usted? ¿Dónde estudió, dónde hizo sus másters, etcétera? Ok, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Mejía, soy licenciado en nutrición, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo algunas especialidades, una de ellas en tema clínico, es educador en diabetes por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes. También tengo otro diplomado por parte del Instituto SITS de obesidad. He estudiado varias cosillas ahí sobre entrenamiento, soy entrenador personal, avalado por FEJAL, la Federación de Físico-Constructivismo del Estado de Jalisco. Tengo maestría, soy maestro en nutrición clínica por parte de la Universidad del Valle de México y por parte de la Universidad Europea, la Universidad de Madrid. Vaya, vaya, está muy preparado entonces, licenciado. Qué bueno, qué bueno. Licenciado, antes de empezar en la entrevista y el contexto, me gustaría que nos pusiera un poquito más en orden las ideas. Díganos, ¿qué es la nutrición? Porque hay muchos factores que la gente luego piensa que nutrición es comer simplemente ensaladas, andar de aquí para allá haciendo medio ejercicio, medio pesas. Para usted, ¿qué sería la mejor definición de nutrición? En la actualidad existen muchas definiciones, muchas. Hay definiciones que pudiésemos tomarla como de una manera que todo el mundo le entienda. Son todos los procesos químicos que pasan en el cuerpo al ingerir un alimento. Cualquier alimento nos está aportando nutrientes. Nutrientes son productos beneficiosos para el cuerpo, los cuales se dividen en macro y micronutrientes. Macronutrientes hacemos referencia a lo que todo el mundo hemos escuchado, que son hidratos de carbono o carbohidratos, grasas y proteínas, y estos tres tienen un funcionamiento en el cuerpo. Voy a ir uno por uno. Los hidratos de carbono, digamos que es como si fuera nuestra gasolina. Nosotros somos un carro y esto es lo que nos va a aportar la energía para funcionar diariamente. Entonces es vital, es muy importante consumirla. ¿Por qué? Porque hasta el cerebro se alimenta a partir de ellos. Entonces hay hidratos de carbono, digamos, que se absorben muy rápido en el cuerpo e hidratos de carbono que son un poquito más tardados de absorber. Las grasas funcionan de manera hormonal y circulatoria. También hay grasas, digamos, de calidad y otras que no son de tanta calidad. Entonces también es importante meterlas porque pues, todas las hormonas o gran parte de eso se producen a partir de. Y las proteínas, estas funcionan de manera estructural. El tema muscular por excelencia va por parte de las proteínas. Entonces los tres son necesarios. Y me fuera a la definición de la parte de nutrición, lo que todo el mundo dice que una dieta variada, completa. Pero bueno, yo soy al final del día nutriólogo deportivo y ya en el área deportiva, digamos que el tema de una dieta balanceada, el plato del buen comer, ya es diferente. Ya es diferente, ¿por qué? Porque depende del deporte que estemos practicando, es hacia dónde nos vamos a inclinar. ¿Ok? Entonces hay deportes de resistencia, de fuerza, de ultrarresistencia, intermitentes, hay diferentes tipos de deportes y este aporte de macros es dependiente a. Y bueno, están las otras que son vitaminas y minerales, que son los micronutrientes, que pues obviamente también tienen muchos procesos en el cuerpo. Ok, licenciado. Mencionó algo muy importante, las calorías. He visto que últimamente el tema de las calorías son un tabú, la gente le tiene miedo a consumirlas, la gente tiene un toco, una especie de trastorno para poderlas tener bien contadas, están luego martirizándose. He visto que luego por comerse un pan empiezan a llorar ciertas personas y es algo que nunca he entendido. ¿Por qué? ¿Por qué existe este cierto tabú ahorita en la actualidad? Porque es nuevo. Este tabú en la actualidad acerca de contar calorías y de llevar al dedillo las cosas. Mira, bueno, el tema de redes sociales, yo siempre he dicho que es un arma de doble filo. Depende a las personas que estés siguiendo, de quién estés aprendiendo, es obviamente qué vas a captar. Entonces, el tema calórico, digamos, el conteo, está muy relacionado a ciertos TCAs, trastornos de conducta alimentaria. Entonces, si me preguntas desde mi perspectiva y la parte de intervención nutricional, sí importan las calorías, porque al final del día, ¿qué es una caloría? Es una unidad de mantenimiento termogénico en el cuerpo. Entonces, todos los días necesitamos cierta cantidad de energía, calorías, para, digamos, funcionar de una manera correcta, que se le llama homeostasis.
de tener un balance positivo. Entonces, las calorías pueden ser muy variables dependiendo qué hace la persona. Existen personas que son, en la actualidad, mira, existe mucho el tema de obesidad y sobrepeso, más que en nuestro país es de los primeros lugares a nivel mundial. ¿Por qué? Por el tema del sedentarismo. Porque casi no nos movemos, estamos frente a un televisor, frente a un celular, nos movemos a todos lados en carro. Entonces, digamos que el tema del gasto energético o la actividad física o el NEAT, que tiene estos tres nombres, ¿qué es actividad física? Cualquier movimiento corporal. Entonces, si somos una persona muy físicamente activa, hacemos algún tipo de ejercicio, estamos haciendo algo diferente, digamos que ese gasto energético va a ser muy elevado. ¿Ok? Entonces, ahora vámonos a otra cosa. Hay algo que se llama densidad calórica. ¿Qué es esto? Cantidad de energía que te aporta un alimento por su volumen. ¿Ok? Entonces, ahí te va. Voy a poner un ejemplo de una alimentación. Supongamos que yo desayuné algo en la calle, comí algo en la calle y cené algo en la calle. ¿Por qué? Porque mis tiempos no dan, porque no soy muy bueno en la cocina, por X o Y. Entonces, ahí qué es lo que va a pasar, que la preparación de los alimentos no va a ser a lo mejor de la manera más correcta, ¿ok? Entonces, puede ser que ciertos alimentos en poco volumen nos aporten muy buena cantidad energética o buena cantidad de calorías. Entonces, eso por lo regular es lo que pasa en gran población mexicana, que nuestra alimentación, perdón, es muy altamente en energía, más no en volumen, y aparte no somos muy físicamente activos. No nos movemos, no estamos gastando energía y pues como quien dice, somos una persona sedentaria, como si fuéramos un paciente encamado, casi casi. Claro que sí, licenciado. ¿Qué le parece si empezamos con las preguntas que nos mandan? Ahora sí que nuestros radioescuchas, vaya. Aquí me pregunta el siguiente, José Ramos se llama. Dice, licenciado, ¿existe alguna evidencia de que el azúcar afecte el rendimiento deportivo de forma negativa? ¿O depende del momento y el contexto del consumo? Ok, ahí te va, mira. El área clínica y el área deportiva muchas veces son polos opuestos. Era lo que yo platico con un paciente que es médico, que le digo, en tu área los azúcares pueden ser el factor detonante de alguna enfermedad crónico-degenerativa, algún tema de salud. Y en mi área puede ser la diferencia entre romper un récord, mejorar una marca, ganar una carrera, algo así. ¿Ok? Entonces, los azúcares, digamos, en cierto momento del día nos ayudan y fuera de eso tal vez no va a ser lo óptimo. Entonces, es lo que le digo a todo el mundo, los carbohidratos, que el carbohidrato, ¿cómo se convierte en el cuerpo? En glucosa, que la glucosa es lo que llamamos azúcar. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos son amigos, no enemigos. Claro, claro, claro. Ahorita que menciona lo de los carbohidratos, ¿qué cree que usted, porque hay ciertas razones que la gente no sé por qué piensa de acerca de por qué los carbohidratos son malos en la noche o si importa a qué horas estoy consumiendo los carbohidratos? O sea, ¿es verdad que afectan más a nuestro cuerpo al comerlo a cierta hora o es simplemente, ahora sí que problema de la mente? Fíjate, son, digamos, ideas que ya están arraigadas desde hace mucho tiempo. Yo he escuchado muchas veces la típica de que después de las 6 ya no comas carbos porque vas a subir de peso. Entonces, no, depende. Siempre, por ejemplo, cualquier persona te diría, está el dicho que dice, desayuna como rey, Sí. come como pobre y cena como mendigo, Ah, ¿no? Algo así exactamente. es. Desayuno como rey, come como príncipe y cena como mendigo, Algo exacto. así. Entonces, acá es diferente. ¿Por qué? Porque en el área deportiva es súper importante el entorno al entrenamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, como te lo expliqué, gasolina para rendir. Intraentreno necesitamos, pues, que nuestro entrenamiento sea de calidad. Y después necesitamos recuperar esa energía. Entonces, te pregunto, ¿crees tú que si tu entrenamiento es en la mañana, sea igual a que si tu entrenamiento es a las 8 o 9 de la noche, tu ingesta? No, la verdad no, porque necesitarías más bien energía para poder entrenar, ¿no? Exactamente, entonces ahí si te fijas ya la pregunta que nos hicieron, ya digamos como que pues ya está respondida, porque en la noche, si tú estás entrenando a esa hora, pues digamos que no está mal la ingesta de hidratos de carbono. De hecho, ayuda bastante. ¿Y quieres que profundicemos un poquito más?
Más bien me gustaría preguntarte acerca de, ahorita tomando en cuenta lo que estás diciendo de los carbohidratos en la noche, ¿tú crees que alguna persona que está haciendo dieta y que se haya saltado alguna comida, sea recomendable, si ya entrenó, ya no tiene nada que hacer, ya es su cena, y lo siguiente que va a hacer es dormir, compensar todos los carbohidratos que no se comió durante el día? Mm, realmente no. ¿Por qué? Porque hay una hormona en el cuerpo que se llama insulina. La produce ahí el páncreas. Entonces, esta hormonita, digamos que cuando está más sensible en el día o tiene mayor capacidad de captar, es después del entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa con la fisiología de una persona que vive con diabetes? Que es, tú tiene ingestas muy elevadas de hidratos de carbono, en las cuales nuestro páncreas está secretando muchísima insulina. Entonces va a haber un punto en el cual, digamos que esta producción va a empezar a mermar un poco, que se le llama falla pancreática. Entonces ahí ya va más o menos hacia tu pregunta. Ya la persona no está a esa hora, digamos, necesitando tanto hidrato de carbono. Entonces probablemente mejor ahí, pues ya, o sea, ya los carbos que se quedaron, ya, Lo nada que, más los que tocan a esa hora. lo que se comió bueno y lo que no, ni modo, dicen por ahí. Ok, antes de entrar a la pregunta que nos está diciendo Monse Ramírez, ¿qué es una dieta cetogénica, licenciado? Mira, hay diferentes tipos de dietas cetogénicas o keto o doctor Atkins. Entonces, este tipo de dietas son dietas en las cuales los hidratos de carbono pues quedan realmente muy bajos, que es en un 5% aprox del balance general de la alimentación, o menos de la mitad del peso corporal. Si por ejemplo, no sé, peso 80 kilos, ser una dieta con 40 gramos de hidratos de carbono hacia abajo. Entonces, mucha gente defiende esta postura. ¿Por qué? Porque decían que el tema de los hidratos de carbono nacieron con la agricultura. Entonces, ahí anteriormente nos alimentábamos nada más de carnes y de semillas y de ciertas plantas. Entonces, ahí pues nuestra alimentación era como en torno a, o tipo paleolítica se le llama, o cetogénica. Pero te pregunto entonces, ¿por qué hay insulina en nuestro cuerpo? Porque tenemos ciertas, se llaman enzimas, cosas que tenemos en nuestro cuerpo y se encargan de desdoblar estos nutrientes y absorberlos. Entonces, en la boca tenemos una que se llama amilasa salival. Entonces, ¿por qué tenemos este tipo de cosas en el cuerpo, sabes? No, la verdad Es- desconocía el por qué. Estamos, digamos, diseñados Estamos hechos para eso. exactamente. Así que si, o sea, ¿usted opina que si no estuviéramos diseñados para comer ese tipo de cosas, pues no tendría sentido ciertos? Te pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo se puso de moda la dieta cetogénica? Desde la época COVID, ¿no? Sí, más o Desde la menos, sí, pandemia. van unos 5 años, 6 años. Yo me voy al tema de... La dieta cetogénica realmente existe desde hace muchísimos años, pero yo me voy más al tema de que no nos movemos, estamos en casa y alguien, no sé, tomó el tema de no necesitamos energía porque no estamos gastando. Entonces yo me voy más por esa parte porque al final del día, si yo, que esto que voy a decir es como satanizar un alimento. Si yo empiezo a satanizar alimentos y yo vendo otro producto, mi producto se va a vender más, ¿no? Sí, claro. Entonces, si yo empiezo a poner de moda la dieta cetogénica o la dieta keto, a mí me conviene que la gente empiece a generar la famosísima carbofobia. Sí. Entonces, sí es algo complejo porque, pues, ¿quién va a vender malo? No, nadie vende pan frío. Ajá, Sí, no. exacto. Ahora sí, yéndonos con la pregunta de nuestra amiga Monse. Ella nos pregunta, ¿la dieta cetogénica mejora o limita el rendimiento en deportes de fuerza, resistencia y alta intensidad? Ok, mira, hay varios estudios y hay evidencia en la cual se respalda que en los deportes o ejercicios de fuerza no genera como tanta variación. Pero en deportes de resistencia y ultrarresistencia sí genera muchísimo, o se genera cierta merma en el rendimiento deportivo. Entonces, si me preguntas, yo, de hecho, ahí entre Nutris Deportivos tenemos un chiste de que seguramente das dietas cetogénicas, porque nosotros lo que más tiramos o lo que más ponemos o de lo que más jugamos es el tema de los hidratos de carbono. Entonces, si me preguntas, por ejemplo, yo que estoy un poquitillo ahí más metido en el área de fuerza, jamás yo le pondré una dieta cetogénica a un paciente o un Jamás. cliente. ¿Por qué? Porque al final del día es algo natural para el organismo y ayuda en el rendimiento. Entonces, en este caso, ella supongo que lo pregunta porque por lo que veo, pues practica powerlifting o algo así. Entonces, ¿qué le recomendarías a ella?
No, una dieta orientada, una dieta balanceada. Es que hay que ver, en un atleta, Miguel, se debe de buscar ver periodos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Porque si es una persona que a lo mejor está en periodo preparativo, o entonces ahí digamos que va a ser una alimentación. Si va a estar en periodo competitivo, va a ser otra alimentación. Entonces también hay que ver su composición, qué peso queremos dar y hacia qué realmente qué categoría estamos orientados. Entonces, ahí si me preguntas, los hidratos de carbono nos ayudan bastante. O sea, no sé si a ti te ha pasado que a lo mejor no tuviste una buena ingesta o anteriormente no tenías una ingesta adecuada de hidratos de carbono, después te volviste amigo de, y hasta tu fuerza empezó a mejorar, empezaste No, claro, a cambiar claro, eso. licenciado. De repente hasta llegar desayunado, entrenar, ¿sabes? O sea, se siente el punch, el pequeño esfuerzo más. Entonces, sí se puede generar una adaptación, pero si me preguntas, al final del día no es lo natural para el cuerpo. Pero sí, volviendo a tu pregunta en deportes de fuerza, hay evidencia que dice que no generan como una merma. Hay muchísima evidencia también que dicen que sí genera una merma. Yo me voy más por el lado que los hidratos de carbono siempre es importante meterlos. Más que nada, ¿por qué? Porque en deportes de fuerza, en personas nuevas, se puede generar una adaptación y va a generar de todos modos un desarrollo muscular o no va a perder masa muscular, porque digamos que son estímulos nuevos para el cuerpo. Pero en personas que ya somos avanzadas o que ya sí tienen un nivel intermedio, ya no es, digamos, un estímulo nuevo. Entonces, por cada kilo más o menos de peso perdido, se pierden 800, 700 gramos de grasa y alrededor de 150 de agua y lo demás de músculo. En personas que ya son intermedias o avanzadas. No pasa en todos. Hay personas que tienen genéticas privilegiadas o personas que van volviendo a hacer cierto tipo de deporte, no sé, que abandonaron por alguna lesión o alguna otra situación, pero en personas que somos mortales, sí es cuidar cuando Sí. estamos bajando el tema de la masa muscular. Entonces, son procesos para el cuerpo. Cuando no hay hidratos de carbono, el cuerpo empieza a utilizar otras partes, los otros dos que te mencioné, las grasas y las proteínas, como tema energético. Entonces, ahí pudiésemos potencializar la pérdida de masa muscular. Entonces, en deportes de fuerza, yo no lo recomiendo. En deportes de resistencia y ultrarresistencia, menos. Ok, ya escuchaste, Monse. Pásate por su consultorio ahí en el Portal Morelos. Danos tu relé. Ya, Hidalgo, Hidalgo. El Portal Hidalgo, disculpe. 52. 52 sí me lo anotaría. Ahí te atenderá con mucho gusto. Pero hay que hacer cita porque después el licenciado está muy ocupado, ¿eh? Este, Juan Leiva pregunta lo siguiente, Okay. Lick. ¿Los productos feed o low carb aportan ventajas reales? ¿Ayudan a cumplir las calorías? ¿O simplemente es un mal gasto? Ay, híjole, mira, hay de todo, la verdad. Se supone, primero hay que ver la definición de productos light. Un producto light es algo que se le quite el 30% de su contenido nutricional inicial. Del producto, pudiésemos decir, una leche entera, se le quita el 30% y ya es un producto light. Pero digamos que aquí en México hay ciertas cosas que no están muy reguladas. Entonces, se ha visto que se pierden nada más el 8 hasta el 5% en ciertos productos. Entonces, bueno, ahí está. Ahora vámonos con el tema de la pregunta. Ujú. Que las barritas, ¿qué otro producto me dijiste? Barritas, no sé, cereales. Ok. Bueno, esto se le llama superfoods. Ujú. Entonces, están aportando algo extra a lo habitual. Entonces, sí, sí ayudan, es un aporte. De hecho, si me preguntas en tema de suplementación, hay grados de evidencia. Entonces, no sé si más adelante vamos a pasar ese tema, pero hay alimentos que, por ejemplo, las barritas, geles deportivos, electrolitos, que son de bastante evidencia. Es evidencia científica tipo A, o sea, ahorita explico esa parte, pero tienen bastante relevancia y sí nos pueden ayudar a cumplir cierta ingesta diaria. He visto en varios TikToks o Reels de Instagram que, que hay ciertos, que varios, ahora sí que pseudo especialistas afirman que podemos suplir la dieta o algunos alimentos con suplementos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan malo es? Vaya. Sí es muy importante que siempre busquemos a alguien que realmente sea profesional de la salud, porque no es cualquier cosa el jugar con la salud de las personas. Entonces, yo tengo un dicho muy claro en mi persona y siempre es algo que le intento inculcar a mis pacientes. Siempre primero el alimento y después el suplemento. ¿Ok? Entonces,
Siempre va a ser muchísimo mejor irte por el lado natural, verduras, frutas, tu ingesta de cereales, proteína, de alimento de origen animal. Y ya después, si por ejemplo tus tiempos no lo dan o no alcanzas a consumir la adecuada alimentación, pues podemos irnos por ese lado. Pero verlo como el tema de superfoods como tema o opción A, antes que la comida, yo no me iría por eso. Jamás. Jamás. Y lo de la proteína, la proteína en polvo, es a lo que me refiero, vaya. ¿Hay algún límite para estártela tomando? ¿Puedes vivir a base de estarte tomando polvos mágicos? ¿O qué opina usted de eso? O sea, hay gente que se toma 4 o 5 scoops. ¿El cuerpo sí puede resistir tal ingesta? En temas digestivos no nos ayuda bastante. Entonces hay que ver el tema también de la calidad de la proteína y el origen. Porque hay diferentes tipos de proteína. Suero, cárnico, chícharo, hay diferentes tipos. Entonces, si me preguntas, no. En lo absoluto. De hecho, hay personas que ni siquiera deberían de estar tomando proteínas. Tendríamos que valorar el tema de salud primero, antes que nada, ver cómo anda el tema renal, cómo anda su hidratación y ver si realmente la requiere el paciente. Pero si me preguntas, no. A menos que seas una persona que tu peso sea muy elevado, a lo mejor ahí sí se pudiese consumir 1 o 2 scoops máximo al día. Pero siempre buscar que la alimentación sea a partir de productos animales, la Pero, proteína. ok, esta es una duda que me surgió a mí durante la conversación, Lick. La proteína, ¿hay algún exceso? O sea, siempre he visto que dice que hay que consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso. Pero ¿es malo consumir más? ¿Cuál es el límite? ¿A dónde puede llegar alguien? Ok, mira, se supone que la parte de la evidencia dice que el riñón o el cuerpo humano puede metabolizar hasta 3 gramos por kilogramo de peso. 3 gramos. 3 Si yo gramos, peso 100 kilos, me exactamente. puedo comer 300 gramos de proteína. 300 gramos, exacto. Pero siempre valorar primero el tema de salud, ¿ok? Ejemplo, si tú estás en un superávit calórico, ¿qué es superávit calórico? Comer más de lo que tu cuerpo necesita y buscar incrementar de peso. Digamos que ahí tu cuerpo está en un balance positivo, está súper cómodo. ¿Crees tú que requieras cantidades tan elevadas de proteína para cuidar esa masa muscular? No. No, ¿verdad? Entonces, ahí si me preguntas, pues no, o sea, no sería necesario. Yo miraría más que nada eso en personas que ya son muy entrenadas, en personas que ya son muy avanzadas y no se mantienen mucho tiempo en ese gramaje. O sea, se pudiese mantener, yo me iría más por el tema seguro, 2.5 gramos, 2.4, en un déficit calórico, en un superávit 1.8 hasta 2. Se puede llegar hasta 3 ya en puntos que, digamos, el plan alimenticio esté muy, muy estricto y algo pesado, Sí, sí. por cierta cuestión que eres de deporte algún tema de deporte de peso, o no sé, compites en categorías estéticas. Ahí nada más. Para nosotros los mortales no es necesario llegar No, a eso. no, no es necesario llegar a ese punto. Y para acabarte 300 gramos de proteína, Miguel, Imagínatelo, no, imagínate no, cuántos kilos de pollo tienen 300 gramos de proteína. no, híjole. Aviéntese un cálculo, a ver, dígame. Mira, por cada 30 gramos se supone que son 7 gramitos de prote, entonces estamos hablando que, a ver, saca cuentas, Ay, 300 ay. gramos van 70, 900 van 210, sería más del kilo de pollo sin problema. Y como que comerse un kilo de pollo está medio No, curioso, ¿no? exacto. Muy bien. Lick, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Aquí nuestro amigo Omar Okay. nos comenta. Ay, Omar, sales de fiesta. Dice: ¿cuál es el impacto del alcohol, incluso dosis chiquitas, sobre la síntesis o la asimilación muscular y la recuperación? O sea, ¿qué tanto nos afecta pues el tomar alcohol a nosotros? Ok, ahí te va. Mira, aquí digamos que es algo muy habitual, el consumo del alcohol. Entonces, el metabolismo del alcohol, ¿dónde pasa? Pues en tu hígado. Ujú. Entonces, haz de cuenta que nuestro hígado empezamos a secretar algo que se llama citocromo P450. Entonces, haz de cuenta que esta, esto, ¿qué va a hacer en el cuerpo? Tú cuando entrenas, digamos que, no sé si te ha pasado, lo has revisado, entrenaste, supongamos, hoy a las 12 del día. No sé, te tocó pecho. A las 5 o 6 de la tarde empiezas a tener muchísima hambre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a caer o empieza a llegar a algo que se llama síntesis proteica, que es cuando el músculo empieza a recuperarse, empieza a reconstruirse y realmente es cuando se da la hipertrofia, un desarrollo muscular. Entonces, ¿qué hace el alcohol o qué hace este proceso? Digamos que rompe esa síntesis proteica. ¿Ok?
Ok. Entonces, hay varias señalizaciones de recupérate, que estas señalizaciones se llama señalización mTOR, la rompe el tema del alcohol, el tema del citocromo, P450. Entonces, si nos íbamos a recuperar, pues probablemente ese proceso de recuperación ya no se dio. Ok. Entonces, por parte de algo que se llama MPK. Entonces, el mTOR es anabolismo, es que llegue esa señalización al músculo, decrece. El otro es lo contrario, es que el cuerpo caiga en algo que se llama autofagia, que es que se empieza a consumir el mismo. Entonces, el tema del alcohol, digamos que sí va a generar ahí un impacto en tema de desarrollo muscular y en tema de grasa, por lo regular se acumula en la zona visceral. Se convierte en un azúcar no utilizable en el cuerpo. Entonces, si me preguntas, ¿es recomendable llegar hasta el punto de embriaguez? No. Tal vez consumir una o dos máximo no está mal. ¿Por qué? Porque también nos va a ayudar en temas de estrés. Pero también es muy importante valorar y revisar el tema de nuestra hidratación. Perdón. Yo recordaba en algún TikTok que los vikingos tomaban cerveza antes de una batalla. ¿Qué tan? Pues a final de cuentas la cerveza es muy calórica, es una bebida pues ahora sí que te genera bastante energía, por así decirlo. Pero ¿qué crees que sea? Porque la cerveza antigua no tenía tanto alcohol, era más saludable, ahorita es comerciable. ¿Qué opinas acerca de eso? El cuerpo genera adaptaciones Ok. y también tenemos que irnos por el tema de la calidad de vida que tenían anteriormente. La calidad de vida anteriormente era muy baja. Personas de 30, 40 años máximo ya se veían personas súper adultas, un adulto mayor tal cual. Entonces, ¿por qué? Por la calidad también y por el tema de hábitos. Entonces, eh, si me preguntas el tema de la cerveza anterior y actual, hay muchísima variación hasta en cervezas en la actualidad. Sí, Entonces, sí, sí. digo porque me tocó conocer cervezas que tenían hasta 16, 17 grados de alcohol. Tomarse 3 de jalón, dice. Sí, sí, sí. Entonces, si me preguntas ese tipo de ingesta, ¿nos va a ayudar? No, en absoluto. Nada. Nada. Nada más vamos a acumular panza, dicen por ahí. Ujú. Bueno, aquí Lick, nos pregunta Jessica, ¿qué suplementos cuentan con evidencia sólida para mejorar el rendimiento? ¿Y cuáles son puro marketing? Marketing me encanta, yo estudié marketing, pero el chiste no es vender mentiras, ¿no? Ok. Mira, primero, explicar a lo que se refiere la pregunta. Evidencia científica se divide en 4. Ujú. Tipo A, B, C y D. A es que tiene muchísimo respaldo científico, bastante, mediante varios estudios y metaanálisis. Metaanálisis, ¿qué es? Que varios estudios llegaron a una conclusión y se tuvo, digamos, el mismo resultado. Entonces, tienen bastante evidencia de que funcionan. Tipo B es que está respaldado mediante 2, 3, 4 estudios. O sea, sí tiene evidencia, pero no tan sólida. Tipo C es que algún pseudonutri, influencer, se le ocurrió decirlo o crearlo. Esto sirve. Entonces, exacto. Fuentes, créanme. Y tipo D es que el ADA, la agencia antidopaje, Ajá. no lo tiene permitido. Nada. Nada, en lo absoluto. Entonces, estos suplementos empiezan o tienen cambios, depende de los estudios que se les están dando y todo esto por parte del Colegio Australiano del Deporte. Entonces, de hecho, lo revisé el día de ayer y en el tipo A en la actualidad, primero se dividen en dos. Se dividen como alimentos y se dividen como mejora en cuestión del rendimiento. Entonces, por ejemplo, en los alimentos entran los que ya te había mencionado anteriormente. Ahorita los que se me vienen a la cabeza está el tema de geles deportivos, el tema de electrolitos, el tema de barras de proteína. Y en cuestión de rendimiento, se me viene a la cabeza lo que todo el mundo conocemos, la que tiene mayor evidencia, la creatina, la betalanina, la proteína de suero de leche, no me acuerdo si ya la dije, bueno, esa entra en el alimento. También el bicarbonato de sodio. Ujú. Y este se te va a hacer chistoso. A ver, A ese apenas empieza en despunte en México. Yo a muchos pacientes se los he puesto y casi nadie hace caso. hágame promoción, por favor. Es no sé si ya lo tengan en cuestión de sólido, pero es el jugo de betabel. Jugo de O betabel. sea, son nitritos. Entonces, ayuda bastante en cuestión de oxigenación y aporte de nutrientes. Entonces, es un suplemento que apenas está en despunte. En tipo B, entran pues entre los que más conocemos, prebióticos, la vitamina C, el omega. Y en el tipo C entra el tipo C es muy, muy variable. ¿Por qué? Porque entra los famosísimos aminoácidos. Sí.
Entonces, se ha visto evidencia que en algunos deportes los aminoácidos, por ejemplo, en el tema del culturismo, sí funcionan, como otro que se llama hidroximetilbutirato, HMB. Ok. Entonces, estos dos sí funcionan. El HMB funciona un poquitito más en tema de población adulta, adultos mayores, pero en el tema del culturismo también se llega a ese aporte y pues los aminoácidos de cadena ramificada, perdón. Y en el tipo de todo el tema del dopaje que todo el mundo conocemos. Pura chuza, dicen por ahí. SARMs y todos los que terminan en ONA. De hecho, fíjate que en este punto entra uno que es bastante comercial. No sé si te suena ahí el payasito. A ver. Esta sustancia o este pre trae algo que se llama efedrina, que es un familiar ahí de la cocaína. Entonces, por eso muchas personas cuando lo consumen entran en crisis ansiosa o se sienten como... Así que me estás diciendo que la sensación de que me pica la cara y que me estoy... No, eso es por la betalanina. Ah, ok. Entonces, ese es el suplemento de evidencia científica tipo A. Pero fíjate que es bien chistoso porque la mayoría de las personas generan un efecto placebo en cuestión. ¿Qué es efecto placebo? Que no nos está aportando algo, pues, digamos, una ayuda positiva o evidenciada, pero el cerebro está generándola como que sí nos está funcionando. Entonces, la mayoría de los pres o los más comerciales ni siquiera nos aportan dosificaciones adecuadas en suplementación para generarnos esa ayuda ergogénica, se le llama. Hola, hola, de nuevo a todos nuestros radioescuchas. Volvemos con la entrevista aquí al licenciado Mario Mejía. ¿En qué nos quedamos, licenciados? ¿Recuerda? Antes de irnos a esta pausita, estábamos comentando acerca de los suplementos. Exacto. ¿Quiere retomar un poquito o saltamos a la siguiente para...? Bueno, ya nada más para volver a resumir, para quien a lo mejor se va uniendo a la conversación, la transmisión, perdón. Bueno, los suplementos, para resumir, se dividen en 4. Mucha evidencia, sin evidencia y prohibidos. Me lo inventé. Me lo inventé, exactamente. Entonces, los más conocidos, gran parte de ellos sí son de mucha evidencia, como es la creatina, proteína, betalanina, y listo. Ya los demás que conocemos, carnitina, aminoácidos, digamos que no son de casi nada de evidencia o no tienen evidencia. Puede que te ayude, dicen. Puede. De hecho, fíjate que anteriormente los aminoácidos llegaron a estar, creo, hasta en grupo A, pero han ido brincando a grupo B y ahorita ya están en el grupo C, de que no muestran ninguna evidencia sólida. Entonces, más que nada esa parte. Pero sí, yo creo que ya sería todo por parte de los suplementos. De la suplementación, para no alargarnos y no decir, y no empezar a quemar productos. Sin decir marcas. No, pero también he visto que, pero antes de irnos, nada más una afirmación. ¿Usted cree que es necesario comprarlos? ¿O cree que con una sola dieta es suficiente? Vuelvo a la parte de, es que depende, porque cuando ya se tiene una dieta o un plan alimenticio, hay que llamarlo mejor así, un plan alimenticio algo restrictivo por el tema de alguna competencia, el tema de procesos, ahí tal vez sí se necesita cierta suplementación para potencializar o evitar deficiencias. Pero en una dieta normal, una persona promedio, no atleta, con la alimentación muchas veces es más que suficiente. Porque, por ejemplo, una persona que está por el tema del ovo-lacto vegetariano o vegetarianismo, por ese lado, sí se necesitan cosas como hierro, como vitamina B12, vitamina C, varias cosas. Entonces, siempre depende para quién. Pero si me preguntas, vuelvo a lo que te mencioné anteriormente. Primero el alimento y después... el suplemento. Eso, gracias. Muy bien. Y recuerda que si quieren consumir sus suplementos, ya que si se van a meter algo, métanselo de la mejor calidad. Recuerden, Faguaga número 21 en el centro y Perpetuo Socorro. Y Natufarma número 36B, ahí también por el centro, enfrente de los elotes. Digo, si ya van a gastar su dinero, gástelo en el lugar de confianza. Hay que hacernos, aprovechando. Hay que hacernos publicidad, licenciado. Usted como sabe DVD, como DVD. Ya que aquí no nos pagan no nos pagan ni con cuerpo aquí en la radio. Pero en fin, aquí nuestro amigo, no alcanzo a ver su nombre, Fernando. Okay. Fernando, hola, ¿cómo estás? Me pregunta, ¿la frecuencia de comidas influye en la masa muscular y el rendimiento o la clave total de los diarios de los macros? O sea, supongo que se refiere porque ahorita me estaba mandando un mensaje más largo donde decía que su nutriólogo le había puesto 5 comidas y que había que estarla siguiendo casi al pie de la letra. Uh-huh. ¿Usted qué piensa acerca de ello? Mira, depende. Va a ser la palabra que estoy diciendo mucho y que voy a seguir diciendo, no, depende. Depende de quién te dijo. Si fui yo, está bien. No, mira, ahí te ve el porqué. Si somos una población, tal vez,
que estamos en una alimentación normal, no estamos practicando algún tema deportivo o algún deporte en el cual exista como mucho rompimiento de músculos, como es el tema de algún deporte de fuerza, halterofilia, todo esto que habían mencionado, no es tan necesario. Porque en primera, la alimentación no va a ser tan elevada en cuestión de proteína, como por ejemplo en un deporte de ultrarresistencia y resistencia, que es el tercer macronutriente en importancia. Primero son los hidratos de carbono, luego las grasas y al final las proteínas. Pero si estamos en el tema de halterofilia, culturismo, powerlifting, etcétera, ahí digamos que tenemos que checar esa ingesta. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama pool de aminoácidos, que es digamos, ese reservorio o ese extra que queda de la proteína que consumimos y que se puede tomar como de esa reserva. Pero volviendo a lo que expliqué inicialmente, el tema de la síntesis proteica, yo entrené hoy, pecho. Empecé a recuperarme, como le pusimos el ejemplo hace rato, a las 6 de la tarde. Ahí tenemos que irnos por el tema del metabolismo o cuánto tarda el cuerpo en asimilar los macronutrientes. Entonces, si mi cuerpo está en constante recuperación, el tema muscular, y necesita proteínas, te suena descabellado que tal vez sí tengas que estar consumiendo cada 4 o 5 horas proteína para aportarle, perdón, al músculo que está destruido en ese momento. En lo personal, como cuando tengo hambre, licenciado. Pero que comemos ahí en la parte. ¿Y por qué? Porque realmente tenemos apetito, porque es muy diferente el tema de hambre. Ujú. Hambre es algo muy cañón. Si tenemos apetito, nada más porque tenemos ansiedad, ¿ok? No, Entonces sí, tenemos que claro. aprender a diferenciar. Entonces, si me preguntas, sí, o sea, he visto muchas personas que te ponen hasta 7 comidas al día. Válgame Dios. Entonces, que Comer tengas todo que el estar día. comiendo, cada 2 horas, 3. Ahí sí, si me preguntas, sí es algo descabellado y a lo mejor sin pies ni cabeza. Pero 5, 4 comidas no está mal. También hay que ver qué se le adapta a la persona. ¿Qué tan cierto es eso de la ventana metabólica cuando acabas de entrenar? A ver, explíqueme, ¿qué tan cierto será eso? Mira, hay una se llama ventana, se le llama ventana anabólica y otra metabólica. Ujú. En una, digamos, terminé de entrenar, mi cuerpo, o más bien la insulina, está súper sensible. Puedo llegar a absorber, es como si fuera una esponja en ese momento esta hormonita. Va a absorber bastante. ¿Por qué? Porque el cuerpo, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando estás haciendo algún tipo de deporte o ejercicio, el típico de se me antoja un panecito. Se me baja el azúcar, quiero una coca. Exacto, y no es descabellado, ¿sabes? O sea, es una respuesta natural del cuerpo en la cual te está pidiendo hidratos de carbono. Entonces, en ese momento sí nos ayuda bastante esto. Y la otra es cuando ya empieza la síntesis proteica, lo que te explicaba. Entonces, tal vez en torno al entrenamiento necesitamos hidratos de carbono. Tal vez ya en otros momentos más retirados necesitamos un poquito más de proteína, sin dejar a lo mejor por un lado el tema de los hidratos de carbono y las grasas. Ok. ¿Usted cree, ahorita viendo un mensaje que me acaba de llegar, aquí me preguntan que si alguien que no realiza casi actividad física, como un taxista que está sentado todo el día, ¿qué le recomendaría a usted estar consumiendo? Porque es muy fácil pararse en el puesto de tacos y si tengo hambre me compro eso, o me voy bajo por una caguama y pues me aliviano. Pero ¿usted qué recomendaría para ese tipo de personas que tienen ese tipo de trabajo? O estoy en la obra y se me antoja un pan dulce, ¿sabe? Pero no hago ejercicio, yo no hago ejercicio. Es que mira, las dos personas o los dos labores que acabas de decir, dicen por ahí, ni se topan. Ni tantito. ¿Por qué? Porque la persona que trabaja en construcción, ¿qué está haciendo todo el día? Todo menos estar sentado. Claro. Entonces, digamos que estas personas, su ingesta energética, lo que necesitan al día, son cantidades gigantes. Entonces, esas personas, pues, por eso muchas veces dicen, es que no entiendo por qué estás muy fuerte, mamado, dicen por ahí, si consume puro pan con coca o caguamas o cosas así. Pero más que nada es por el tema de que está haciendo todo menos estar sentado. Y ahí tiene un factor, digamos, importante el tema de la insulina. Entonces, vámonos por el otro lado, el tema de la persona que trabaja sentada todo el día. Siempre yo lo que le digo a las personas es, no trabajas 24 horas. A lo mejor es un turno de 8, máximo 12 horas. Hay que buscar que el resto del día sea activo. Si está dentro de las posibilidades el tema de que, no sé, a lo mejor tu chamba queda 2, 3 calles, pues vete caminando. O empieza a movilizar, recuérdale a tu cuerpo que existen músculos, por algo están ahí. Entonces, tal vez la ingesta de uno va a ser mucho menor que de la otra.
o sí, de la otra persona. Entonces, si por ejemplo tú me dices, es que salgo de la casa y no tengo tiempo de regresar hasta, no sé, salí a las 9 de la mañana y no tengo tiempo de regresar hasta las 5 de la tarde, ok, pues vamos a buscar a lo mejor desayunar o tener una ingesta antes de salir de casa. Y pues un poquito más tarde, fíjate, muchas personas cuando empiezan a hacer cierto tipo de ejercicio, se empiezan a hacer licuados. Sí. El típico licuado de plátano con avena y miel. Tremendo. Entonces, Anabólico. al final del día, sí es de manera líquida, pero también nos aporta un balance energético, o sea, nos aporta buena cantidad tal vez, de carbohidratos, si le ponemos ahí cremita de cacahuate, algo de grasa con proteína, y pues la leche también nos aporta algo ahí de proteína. Entonces, si es una persona que está haciendo ejercicio, pues digamos que se nos acomodaría tal vez un licuadillo un poquito más tarde. Y ya no pasa nada si a las 4 o 5 de la tarde, ya que llegue, pues come. O se pueden buscar también, hay otras alternativas, no sé si has escuchado las famosas equivalencias, en las cuales se puede buscar, no sé, que si tú te paras en una tienda o en un autoservicio y hay algún atún, no es lo recomendable los productos enlatados, pero pues obviamente de vez en cuando nos pueden salvar de algún apuro. No sé si hay algún atún, si hay algunas galletas saladas, alguna verdurita, pues puedes comprar eso, ¿sabes? Y consumirlo. Un poquito rostizado. Le quito la piel nomás. Pues si se adapta a tu plan, se puede, pero hay pollos asados también. Ah, Y es que fíjate, bueno, ahí me voy a desviar un poco, sí. pero a veces la gente sataniza ciertos alimentos. Y realmente en un plan alimenticio se puede consumir pues casi todo. Obviamente comida chatarra, cosas ultraprocesadas, lo que sabemos pues realmente pues no, ¿verdad? Pero en cuestión, por ejemplo, no sé, de tacos, hamburguesas, unas enchiladas se puede. Nada más el tema es la elaboración. ¿Cómo se está elaborando? No va a ser lo mismo a lo mejor, no sé, unos tacos de costilla que son hechos al vapor a unos de chorizo. Unos taquitos de pastor, ¿a poco no? Oh, muy ricos, pero hay que ver la elaboración realmente, ¿sabes? Todo depende de cómo lo prepare, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué opina usted acerca de aquí nos preguntan en base a este tema? Ujú. Ahorita lo acaba de mencionar del licuadito de plátano así altamente proteico. Tomarse las calorías. Estarte tomando tus calorías. Todo meterlo de manera líquido. Ponle que no, pero sí que hay gente que de repente dice, se me antoja, ya hice toda mi dieta, bien, estoy en mi plan, se me antoja un café, voy y me compro un café ahí en donde quiera, no me fijé cómo lo elaboraron y yo sentí que está bien. ¿Usted qué pensaría de estarse tomando ese tipo? Porque no sabe, obviamente, como está diciendo, todo depende de cómo lo preparen. Ujú. Pero igual, ¿usted preferiría estarse tomando sus calorías? Es lo que me preguntan. Como por ejemplo, tomarme un licuado que según yo está muy fit, pero como el que me mencionó, pero estoy casi seguro que ese licuadito llevaba como 600, 700 calorías. Depende, mira, aquí te pregunto, vámonos por la lógica. Supongamos que estamos perdiendo grasa o perdiendo peso, que son dos cosas muy diferentes. Se supone que nuestra alimentación es menos de lo que requerimos para mantener el peso, ¿ok? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues estás comiendo poco. ¿Crees que te convendría a ti hacer las cosas líquidas y no te va a generar la misma saciedad? No, pues claro que no. Entonces, ahí es cuando ya entra la lógica, ¿sabes? Si, por ejemplo, tú eres la persona que me mencionaste que trabaja sentada conduciendo, pues ponle tú que a lo mejor si no se nos adapta o no existe otra cosa, pues va, está bien. Pero también irnos al extremo de que busquemos casi todo líquido y los nutrientes y las verduras. Me puedes decir, ok, ¿me puedo hacer un jugo? Sí, pero muchas veces se quedan en la parte del zumo ciertas cositas, ¿ok? Entonces, sí es importante buscar un balance al final del día de todo. Muy bien, pasando a la siguiente preguntita. Aquí nuestro amigo Víctor Saldaña nos pregunta lo Ok. siguiente. ¿Los alimentos ultraprocesados pueden tener un rol estratégico en el deporte sin comprometer la salud? Depende qué alimento. Vámonos a Vamos dulces. vamos a lo común. A dulces, ¿ok? Si me preguntas, por ejemplo, papas, no sé, por no decir marcas. Tremendo sponsor. Las Esta- papitas de la plaza, vamos a ver. papitas de la Las plaza, papitas de la supongamos. plaza, que están muy ricas. Ahí yo no me iría por esa parte. ¿Por qué? Porque el tipo de grasas que estamos consumiendo no es lo más saludable. Pero vámonos al tema, a lo que preguntaron, el tema deportivo.
Unas gomitas tal vez ayudarían bastante. Ayudarían en tema de cuando se genera como un bajoncillo ahí de glucosa, de azúcar, una hipoglucemia. En algunos deportes tal vez de resistencia. Pero yo me iría más ahí, por ejemplo, por el mejor un tema de miel. Una mielecita. Consumir mielecita con electrolitos o con sal, algún limoncito, agua y ahí tenemos ya un suero casero. Entonces, hay ciertas cosas ultraprocesadas o ciertos, más que nada dulces, que probablemente sí encajan, pero por ejemplo, me ha tocado ver algunos planes alimenticios que se les manda gancitos, negritos, cosas así. Algo bien, diría yo. No, eso sí de plano no tiene cabida, ¿sabes? Ni pies ni cabeza. Porque al final del día se necesitan, o más bien, ¿en qué momento se pueden meter ese tipo de alimentos? Eh, en torno al entrenamiento, pero ¿por qué no? Porque lo te digo, o sea, lo que se necesita es bien curioso, pero después de entrenar, si me preguntas, ¿qué es mejor? ¿Algo integral o, por ejemplo, arroz blanco? Arroz blanco. Arroz blanco. O pan blanco. Después de entrenar, perdón. En algún otro momento del día, tal vez es lo contrario. Tal vez se necesita algo integral. ¿Por qué? Porque necesitamos captar rápido. Porque perdimos energía, perdimos glucosa, glucógeno, carbohidratos, que necesitamos aprovechar rápido. Entonces, en ese momento, si a lo mejor se te mandó a ti algún negrito, ¿por qué no? Tú puedes decir es azúcar. Sí, pero es muy buena cantidad de grasa y no es una calidad nutricional. Entonces, ¿qué hace la grasa? También hay para mis personas que viven con diabetes, retrasa la absorción de carbohidratos. Entonces, si lo que quieres es que se absorba rápido, ahí el tema de la grasa va a comprometer un poco esa parte. Por eso en las personas que viven con, o personas insulinodependientes, se les manda muchas veces alguna fruta con alguna oleaginosa. ¿Qué son oleaginosas? Cacahuates, almendras, nueces, pistaches, todo ese tipo de semillas. ¿Para qué? Para que se absorba esa glucosa, más bien fructosa en este caso, que es el azúcar en la fruta, pero se alarga un poquitito la absorción para que la insulina va a estar haciendo el efecto, la insulina exógena, que es que se inyecta o que no la produce, está produciendo el cuerpo. Entonces va a estar haciendo su chamba, ¿sabes? Va a estar bajando la glucosa. Entonces ahí se busca que eso haga el tema de la oleaginosa con la fruta o con el cereal. Antes de pasar a la siguiente pregunta, a mí me encantaría preguntarle a usted, licenciado, cuando estamos entrenando y sentimos hambre, ¿qué recomendaría usted así? Hay medio entreno, así que de repente estoy a media serie de pecho y digo, ¿sabes qué? Traigo un hambre que no me la aguanto. Ahí hay que ver más bien tu timing de comidas, porque a lo mejor si no sé, te estás yendo a las 6 de la tarde y no has comido desde las 12 del día, pues es normal, ¿no? Que tengas apetito. Pero, por ejemplo, en ciertos tipos de entrenamientos muy demandantes, o por ejemplo, me voy al tema de un deporte de resistencia, ultrarresistencia, no sé, ciclismo. No sé si has visto que meten mucho geles deportivos. Sí, una gelatina. Geles más que nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gelatina sería un poquitito más difícil de deglutir, de Ajá. comer, de tragar. De Es pasarte la palabra correcta, tragar. Ajá. Entonces, ahí digamos que, pues algún alimento, es que hay que ver primero tu alimentación, pero supongamos que no te estás alimentando de la manera óptima. Correcto, óptima, sí. Ajá, supongamos que a medio entrenamiento no caerá mal algún plátano, mielecita con una rice cake o mermelada. ¿Para qué? Para que se absorba rápido y siga rindiendo en el entreno. Entonces me estás diciendo que las donitas que venden en el gym con un brownie de chocolate que venden con plátano no me está aportando nada durante el entreno. Fíjate, esos brownies sí sirven. De hecho, yo ahí estoy detrás de. Los brownies sí están diseñados para justo eso, para que se tenga una absorción rápida y el tema de que no sé qué, una hipoglucemia, más bien sería el tema del levanteavión, ¿sabes? Sí, O volver a la sea, vida. volver a la vida, seguir rindiendo en el entreno. Pero yo no me recomendaría tal vez eso cuando es un déficit calórico muy agresivo o estamos muy bajos en energía, que tal vez ya no rendimos tanto. Pero, por ejemplo, si estamos en un volumen, en un superávit calórico o más bien en mantenimiento, podríamos también decirlo, hay que valorar si es necesario. Y las donitas es todo lo contrario, las donitas son snacks. Son snacks que son tal vez más orientados hacia lo que mencionábamos anteriormente, hacia el tema de la síntesis proteica, porque son snacks altos en proteína y en cuestión de hidratos de carbono tal vez un poquitillo bajos o casi nulos. Entonces ahí tal vez esos irían un poco mejor y los brownies irían más intraentreno.
Entonces no me puedo comer la galleta que venden en el gimnasio que da para solo para no decir dónde está. Ok, habrá que revisar, habrá que revisar Habría eso. que checar, ok. Muy bien. Aquí nos pregunta lo siguiente nuestra amiga JL Abraham. Supongo que se llama Juan Luis. Ok, Ok. amigo. Nuestro amigo. Perdón, decía nomás JL. Nuestro amigo Abraham. Aunque no va mucho al tema, es acerca del deporte. No sé Ujú. si la pueda contestar rápido. Igual vamos a tener una sesión después, Ok, en otra ocasión. Dice, ¿qué es mejor? ¿Entrenar en la mañana, tarde, noche? depende. Para irnos rápido, dice eso. Siempre es depende. Porque, por ejemplo, en la mañana, no me vas a dejar mentir, entrenas en la mañana, todo el día a lo mejor andas un poquitillo más desestresado, te rinde más el día, Yo me duermo. tú Me te entreno en la duermes. mañana y me duermo. Ok, ¿Cómo le hacemos? entonces a lo mejor en ti no se nos adaptaría tanto. Pero, por ejemplo, si tú puedes entrenar, o más bien entrenas en la noche, y todavía traes después del entrenamiento la adrenalina a tope, tal vez puede ser que se te complique Dormir. descansar. O puede ser que sea lo contrario. Puede ser que termines de entrenar y caigas como oso. ¿Cómo? Ajá, exacto. Entonces, siempre depende. Pero si nos vamos a tema hormonal, yo me iría más por la mañana. ¿Usted preferiría entrenar de Sí, mañana? totalmente. De hecho, exacto. Soy diurno. Dice, vamos a ser diurnos y aunque me duerma, no. Me tomo un café y vamos a despertar. Muy bien, Adrián, ahí está tu preguntita. Y vámonos con la última pregunta de la noche, licenciado. Esta nos pregunta Marcela. A ver, dime. Dice, si tuviéramos que eliminar un hábito nutricional común en un atleta Ujú. amateur, nada profesional, Ok. nosotros vamos al gimnasio, bueno, usted ya es profesional porque ha ido a competir, vaya. Pero, por ejemplo, cualquier mortal como nosotros, ¿cuál sería peor? ¿Cuál sería el peor hábito nutricional con un impacto negativo comprobado? Con un impacto negativo, es que hay muchos. Hay muchas. Yo miraría más bien como un consejo hacia la A ver, persona. Dos cosas. Uno, jamás compararse. jamás. Jamás compararse. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste el tema del gimnasio, ¿no? Ujú. Entonces, cada cuerpo es una genética diferente. Tú puede ser que tengas un muy buen desarrollo en tren inferior, tren superior no tanto, y te estés comparando con cierta persona que tiene muy buen desarrollo en el tren superior, y eso te esté generando un tema para avanzar, ¿sabes? Ese sería el primero. Jamás te compares, siempre busca tu mejor versión, y ya cuando menos lo esperes vas a estar con un cambio gigante. Y segundo, confía en la persona con la que estás. ¿Por qué? Porque por algo decidiste ir con alguien. Entonces, al final del día, se supone, si buscaste realmente un profesional, siempre hay que buscar comprobar que esa persona sí sea alguien Que sí afín al sepa, tema. dice por ahí. Sí, porque, o sea, yo puedo a lo mejor utilizar lenguaje que bien TikTok, muy, Coloquial, vaya. ajá, y que tú digas, no, pues sí sabe. Siempre A como consejo, científico, sí. pregúntale a alguien algo y que te lo sepa responder de la manera más sencilla. Porque yo te puedo decir procesos metabólicos o algo que se escuche súper que Para sé. que me mareen, Ajá, dicen para por que ahí. te marees, exacto. Pero a lo mejor ni siquiera entiendo lo que... A lo mejor me aprendí nada más ese speech, pero ni siquiera sé lo que estoy diciendo, ¿sabes? Sí. Entonces, siempre cerciórate de eso. Y bueno, volviendo a lo importante, a lo que estábamos hablando, si eres de esas personas que vas con alguien, ok, medio sigues las cosas de él, pero aparte le estás preguntando a otra persona, estás cachando cosas de TikTok o de Instagram, estás intentando pescar de todos lados, probablemente no llegues a ningún lado, ¿sabes? Entonces, sí es muy importante el tema de que, ok, ya decidiste estar con alguien, confía en él y si te dicen verde, Es verde. pues ajá, busca hacer las cosas como te las están poniendo, por algo esa persona te mandó eso, ¿sabes? Entonces, he visto varios casos Ujú. donde a una persona va con un nutriólogo, pero alguien más le da un entrenamiento. ¿Qué opina acerca de ese tipo de cosas? Es que bueno, la parte amateur, digamos que siempre en los deportistas o en los atletas se buscan varias cosas que son importantes, que es el descanso, entrenamiento, nutrición, el tema de hidratación y suplementación. Entonces, cuando se es amateur, depende el deporte en el que estemos. Si por ejemplo estamos en un deporte en un tema de estético, pues a lo mejor ahí lo primero va a ser el tema hay una triada en el atleta que se llama rendimiento, estética y salud. Entonces, si estamos a lo mejor en el tema de estética, pues vamos a priorizar el tema de salud y el tema de estética. A lo mejor el tema de rendimiento va a ir un poquitillo más hacia abajo. Si a lo mejor somos un deportista, no sé, de running, o sea, a lo mejor ahí va a ser más importante el tema de
rendimiento, salud y que el tercer término el tema de estética. Entonces, volviendo al tema de la pregunta. Ahí, en una persona amateur, digamos que el entrenamiento al final del día, o en el tema del fitness o del culturismo, el entrenamiento al final del día se adapta a la alimentación. ¿Por qué? Porque, bueno, ella se Se profundizó bastante. Se profundizó bastante, ajá, si hablamos del tema, pero sí es adaptarla, más bien el entrenamiento, a la nutrición, porque digamos que se puede generar ahí como un choque en cuestión de lo que se está buscando, y que en lugar de que sea algo positivo, sea algo negativo. ¿Usted recomendaría entonces que el que mismo que te dio la dieta te dé el entrenamiento? Preferentemente. Porque andar saltando, y de esa misma gente que está salte y salte de profesionista, ¿qué les recomendaría? Ay, híjole, es que mira, ahí no es tanto el tema. Muchas veces hay muchas personas que ya han ido con, no sé, todo puro andiro. Ahí no sería tanto el tema de los profesionales con los que ha ido, Y no le pega ninguno. Exacto, más bien sería el tema de la persona, de trabajar el por qué no funcionan las cosas, ¿sabes? Porque al final del día a lo mejor probablemente ni siquiera esté confiando en los profesionales con los que va y ni siquiera está haciendo las cosas. Entonces, sí se necesita tener un apego. Ok, al final de cuentas. Muy bien, licenciado, ya nomás para acabar, un último consejo que le quisiera dar a todo nuestro auditorio, así como que cómo empezar ahorita con lo del año nuevo, cómo seguir en este mundo, cómo no abandonar pues el sueño. Mira, en el tema bueno, ¿qué propósito? ¿Tema físico? El físico, sí. ¿Ir al gimnasio? Vamos a decirlo, mejorar nuestra calidad de vida. Ser un poquito más sano, movernos un poquito más, no sé. Ok, hay hábitos que digamos, para que se forme un hábito hay varias literaturas. Voy a tomar la de 21 días. Entonces, pues empezar con esos hábitos, empezar a tener cambios. Si a lo mejor se viera un lugar de manera tal vez recreativa, algún entrenamiento, no sé, CrossFit, gimnasio, algo así, que todos empezamos de cierta manera, ¿sabes? Entonces, que nadie nació enseñado, que pues nadie le dé vergüenza empezar algo, y que el próximo año, en lugar de que sea un hábito, sea una continuidad. O sea, no sea algo que estás empezando, sino algo que continuaste, ¿sabes? Entonces, que durante todo el año tengas como ese lineamiento. Y que pero al final del día los procesos nunca son lineales. Okay. O sea, se tienen a veces altibajos, pero hay que buscar que sean más altos que bajos. Solo hay que ser constantes. Exactamente, la palabra constancia y disciplina. Muy bien, licenciado. Le agradezco mucho su visita. Le agradezco que esté aquí con nosotros, que nos esté dando, ahora sí que esta información para todas aquellas personas que guste aplicarla, que guste aceptarla. Y lo esperamos nuevamente en alguna otra ocasión para hablar ya de otros temas más enfocados al entrenamiento o a otro tipo de sectores más especializados. Claro, estamos a la orden. Muchas gracias, licenciado. Recuerden a todos nuestros radioescuchas, aquí el programa del Señor de la Noche, a las 8 de la noche, las noches mágicas de Puruándiro. Los esperamos. Recuerden, nuestro teléfono es 438-103-9424. Agradecemos la visita del licenciado Mario Mejía. Dese su sponsor, por favor. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, mi consultorio, más bien mis redes sociales, que es donde se generan por lo regular las citas, o mi WhatsApp. Mis redes sociales son GF Nutrition, _, y mi número telefónico claro para citas, que es mediante WhatsApp, sería 438-118-4815. O mi consultorio está en Portal Hidalgo, número 52. Nos repite, por favor, su número de teléfono, por favor. 438-118-4815. Muy bien, ahí estamos para que vayan con especialistas para tener su mejor rendimiento y su mejor aspecto este año. Se lo agradezco mucho. Nosotros despedimos, los dejamos con la programación de la radio y a las 8 de la noche, las noches mágicas de Puruándiro Radiofónico. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas noches.